Muy buenos días. Aquí estaba tomando unos mates y desayunando y leyendo en la palabra de Dios un texto que siempre me ha propuesto un desafío para mi vida personal. Se encuentra en Mateo 20:28 y dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y pensaba, ¿no? Mi Dios es un Dios de propósitos. Jesús rehusó guiarse por otra cosa que no fuera su llamado, su meta, el propósito para el cual él había venido. Su corazón tenía un propósito. A veces pienso que la meta de muchos es nada en particular y por eso nunca logran nada. Jesús apuntó hacia la meta. Él vino, como dice en Lucas 19:10, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús estaba tan concentrado en su tarea que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Por eso, cuando él, estando en la cruz, exclamó, consumado es, estaba resumiendo todo el propósito para el cual había venido a este mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no estaba concentrado en su meta porque fuera algo desagradable, no. Jesús vivió una vida plena, una vida en la que él pudo gozar de la compañía de su familia, de sus amigos, de sus discípulos, una vida en la que él iba viendo en cada paso cómo el cumplimiento del propósito de Dios en su vida se hacía realidad. Jesús vio que eran agradables sus pensamientos, sus acciones, y esto nos llena a nosotros también de esperanza, porque el Señor también nos hizo a nosotros y a nosotras con un propósito. Y ese propósito por el cual Él nos va conduciendo también es un propósito agradable, porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Dice la palabra de Dios de que los niños sentían una atracción irresistible por Jesús. Y en estos días, ¿verdad?, en que nuestros niños empiezan a estar en los colegios, entrando y saliendo, nosotros podemos hablarles acerca de Jesús a ellos y darles confianza y serenidad para que ellos también puedan acercarse a Jesús y puedan con alegría enfrentar los días que tienen por delante. Dice la palabra que Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí. Y nosotros debemos acercar nuestros niños a Jesús con una oración antes que marchen al colegio, una oración que les dé a ellos también tranquilidad y que esa presencia del Señor para ellos sea real. Dejad a los niños, venid a mí. Jesús se alegraba con la presencia de los niños, los acercaba a su regazo, los bendecía. Qué bueno, ¿verdad? El Señor también podía ver la belleza en la naturaleza, en los lirios del campo, ¿no?, en los pájaros. Estábamos viendo las noticias y qué triste todos estos incendios que alrededor del mundo se están propagando. Estábamos viendo en Estados Unidos terrible la situación que están enfrentando, ¿no?, con los incendios. Y yo pensaba, Señor, tú que te alegras de la belleza de la naturaleza, abre la fuente de los cielos y derrama lluvia para que estos incendios cesen, Padre. Jesús amaba la naturaleza y la ama, y debemos orar para que esta naturaleza que gime esperando liberación, como dice la palabra, también sea protegida por el Señor en este día. El Señor se gozaba en la adoración, Él se retiraba para orar, para estar con su Padre. El Señor veía en cada problema una oportunidad para bendecir. Y qué bueno, ¿verdad?
Por eso Él podía pasar días con multitudes de enfermos y sentir compasión por ellos. Pasó más de 3 décadas el Señor caminando entre el fango de los pecados de los hombres. Y sin embargo, Él vio en cada uno de ellos, como ve en cada uno de nosotros, suficiente belleza como para morir por nuestros pecados, ocupando nuestro lugar en la cruz, para que a través de su sacrificio, tú y yo hoy podamos tener vida, y vida eterna. Porque el Señor dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Por eso, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos, si hemos sido liberados del pecado, regresar a Él? Hay un propósito para tu vida y para mi vida. Ahora que hemos sido liberados del pecado, hay un propósito: servir a otros. Servir a otros. Ahora nosotros, que conocemos al Señor, tenemos una vida ordenada, una vida en la que vamos a honrar a nuestro Dios, obedeciéndole, caminando según su enseñanza y siendo guiados por el Espíritu para cumplir el propósito para el cual fuimos hechos y creados por Dios. Cuando Jesús llegó a mi vida, las cosas empezaron a cambiar. Y cuando Jesús ha llegado a tu vida, las cosas empezaron a cambiar. Y si tú le permites a Jesús hoy llegar a tu vida, las cosas empezarán a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús es el protagonista de tu historia, toda tu vida tiene propósito y todas las cosas te ayudan para bien. El Señor quiere producir en nosotros una vida plena, en la que a través de nuestro diario caminar, Él pueda fluir en nosotros y a través de nosotros para bendecir a otros. Que el Señor nos bendiga.